Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar ¿Cómo funcionan los ETFs y qué ventajas ofrecen?, en el que vamos a entrevistar a Francisco Lomba, Product Specialist Associate de Global X ETF. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas Ho- tardes. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, pues nada, comentaros que este es un webinar de MyInvestor y concretamente es un webinar del ciclo Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar los principales conceptos relacionados con las finanzas personales, con la educación financiera y también de paso para que nos ayuden un poco a conocer mejor pues el fondo que gestionan o, como es el caso de hoy, a la gestora a la que representan. Añadir también que bueno, pues la presentación constará de una entrevista, en este caso a Francisco, como decíamos antes, y después de esta entrevista nos podréis plantear todas las dudas que os hayan surgido a lo largo de la entrevista o sobre el tema de hoy, que son los ETFs. Incluso si tenéis dudas relacionadas con el mundo de la inversión, de la educación financiera, pues aprovechad también si queréis y nos las podéis plantear. Las dudas, eso sí, se plantean siempre a través del chat. Y bueno, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Francisco Lomba, que es Product Specialist Associate de Global X ETF. Global X es una gestora de ETFs fundada en 2008 que tiene sede en Nueva York y cerca de 40.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Y bueno, pues con ayuda de Francisco vamos a conocer un poquito mejor ese producto que es el ETF y todas las posibilidades que nos puede llegar a ofrecer. Para comenzar, Francisco, ¿qué es exactamente un ETF y en qué se diferencia de un fondo de inversión convencional? Bueno, la verdad es que un fondo de inversión y un ETF tiene bastantes características en común. No deja de ser una institución de inversión colectiva que, bueno, agrupa personas físicas o jurídicas que tienen un fin común, que es invertir, pues, en una serie de activos con el objetivo de generar una rentabilidad futura, pero sí que es verdad que existen ciertas diferencias entre sí. La más relevante sería que un fondo de inversión, a la hora de, pues, calcular, de conocer el precio al que se compra o se vende, que se denomina valor liquidativo, lo obtenemos de manera diaria. Es decir, nosotros no podemos comprar un fondo de inversión en el momento que abre el mercado y venderlo durante la sesión, sino que lo que tendremos que esperar si queremos suscribir un fondo de inversión será esperar a que se publique ese valor liquidativo y dependiendo del fondo entraremos al finalizar el mismo día, al día siguiente, dependiendo de la estructura del propio fondo. Lo contrario ocurre con los ETFs. En el caso de los ETFs, una característica no tiene que ser mejor ni peor, sino que es diferente. El ETF se puede contratar, se puede suscribir, comprar de forma intradiaria. Es decir, que yo puedo contratar, suscribir un fondo, un ETF, cuando abre la sesión y si quiero, a lo largo de la misma lo podría vender. Esa es, pues, la principal diferencia entre un fondo de inversión y un ETF. A nivel general podríamos encontrar una diferencia que sería en la parte de costes. Normalmente hablamos que los ETFs, debido a que en muchas ocasiones estamos replicando un índice de mercado, los costes que hay por detrás son menores a los que puede tener un fondo de inversión, por ejemplo, de gestión activa, donde por detrás tenemos un equipo gestor, un manager, analistas, que bueno, al final eso hace incrementar esos costes que puede tener el activo. Con lo cual diría que esas dos son las diferencias más importantes. Bueno, al ser productos cotizados, los ETFs, ¿no? A todo esto, aclarar, perdonadme que no lo haya hecho antes, ETFs son las siglas de Exchange Traded Fund. ¿Por qué? Porque son fondos cotizados, son fondos como una especie, como si dijéramos, de fondos de inversión, pero que cotizan en bolsa. Y en ese sentido son un híbrido, una especie de mezcla entre acción y fondo de inversión. Entonces, como muy bien comentabas tú, Francisco, desde el momento en que puedes negociar con ellos
como si fueran acciones, entiendo que también se pueden poner órdenes de compra como se hacen con las acciones, ¿no? Por lo mejor o a mercado o lo que sea. Y luego hay otra particularidad en el mercado español y es que los ETFs tienen esta ventaja tan importante de que se puede negociar a tiempo real como sucede con las acciones, mientras que con los fondos de inversión hay que ir a la liquidación diaria, pero los fondos de inversión tienen una ventaja fiscal y es que tú puedes llevarte el dinero de un fondo de inversión a otro traspasando el capital de fondo a fondo y por tanto sin tener que tributar por el camino, ¿no? Sin tener que tributar por esas posibles plusvalías que hayamos podido generar. En cambio, con los ETFs, hoy por hoy en España no es así. Si tú pasas de un ETF a otro, no te queda más remedio que vender y por tanto que pagar impuestos y luego ya pues comprar el otro ETF que te interese o invertir en lo que sea. Pero que no puedes pasar el dinero de un ETF a un ETF como sí lo puedes hacer con los fondos de inversión. Otra pregunta que te quería hacer, Francisco, ¿cómo se asegura el proveedor de ETFs de que siempre haya suficiente liquidez en el mercado? Bueno, es una muy buena pregunta, sobre todo cuando un inversor se plantea suscribir quizás un ETF cuyo patrimonio no es tan elevado. Aquí lo que entra en juego, por un lado, es evidentemente el volumen de negociación que pueda haber entre el ETF, órdenes de compra y de venta por parte tuya, por parte mía, por parte de cualquier inversor que pueda haber dentro del ETF, pero también se encuentra un grupo de entidades que se denominan participantes autorizados, que son los encargados de generar liquidez tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Hablamos del mercado primario cuando este participante autorizado puede dar una cesta, por ejemplo, de acciones a la gestora, al ETF, para que a cambio pueda recibir nuevas participaciones del propio ETF. Esto lo hablamos en el caso del mercado primario. En el caso del mercado secundario, también estos participantes autorizados, también entran en juego los creadores de mercado. Lo que hacen es comprar y vender participaciones del propio ETF para generar una mayor liquidez y que el inversor final, como podemos ser cualquiera de nosotros, pueda tener acceso a ese ETF, sobre todo, como digo, cuando hablamos de ETFs con un nivel de patrimonio relativamente reducido. Normalmente unas reglas que pues todo inversor debería seguir, pues sería por un lado, evidentemente, tener en cuenta o dar seguimiento al patrimonio del fondo, pero sobre todo también ver el nivel de negociación que podemos encontrar por detrás del propio ETF para asegurarnos que tanto para comprar como para vender vamos a entrar a un precio lo más cercano al NAV posible. En este caso lo que hablamos es intentar que el spread, es decir, la diferencia entre el precio al que quiero comprar y el precio al que se quiere vender, sea el menor posible. Eso es a lo que nosotros denominamos spread o diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. Por ahí es un poco las guías por las cuales pues se puede generar un poco más de liquidez o el inversor puede estar tranquilo a la hora de invertir en un ETF. Muy bien, y entonces, bueno, sabemos que con los ETFs podemos replicar el comportamiento de un índice o incluso de una cesta de valores, pero yendo un poquito más allá de ahí, ¿a qué tipo de activos, o sea, en qué tipo de activos se puede invertir a través de ETFs? O sea, podemos invertir en bolsa y entiendo que en bolsas de diferentes mercados, ¿no? Diferentes áreas geográficas, pero ¿en cuántas cosas más? ¿En qué otros activos podemos invertir o podemos vincularnos a la evolución que experimenten gracias a los ETFs? Justo, seguramente el oyente, quien esté viendo el webinar, conocerá que uno puede invertir en un ETF que replique el comportamiento del IBEX, que replique el comportamiento del S&P 500, que al final son productos o estrategias que se conocen desde hace tiempo. El hecho de que un ETF pueda replicar el comportamiento de un índice de mercado. Y eso es el caso de la renta variable, de las acciones cotizadas. Por otro lado, podemos encontrar también ETFs que repliquen el índice
de renta fija de gobiernos europeos. Por ejemplo, no nos limitamos únicamente a la renta variable, sino que también pasamos a la renta fija. Estos dos serían los grupos principales dentro de los tipos de activos en los que podemos invertir, pero podríamos añadir también el grupo de commodities, el mercado monetario, son otro tipo de activos en los que podemos invertir cuando invertimos en un ETF de forma directa. Por lo tanto, sí que es verdad que con el paso del tiempo se ha ido desarrollando y podemos encontrar no solo índices ETFs que repliquen el S&P 500, pero también podemos encontrar ETFs que repliquen un índice de ciberseguridad o un índice de cloud computing. Y precisamente en Global X ETFs sois especialistas en dar acceso a activos poco convencionales y también ligados a estrategias temáticas. ¿Podrías, Francisco, decirnos a grandes rasgos cuál es vuestra gama de producto? Sí, lo cierto, Clarice, es que aquí ya desde la fundación, desde de GlobalX, lo que hemos intentado hacer es generar productos que sean diferentes a lo que pueda haber en el mercado. Sí que es verdad que al final el hecho de que existan tantas gestoras, pues hay cierta duplicidad de productos. Por ejemplo, en el ámbito temático, muchos de los oyentes conocerán diferentes gestoras de activos que estén orientados a la parte temática. En el caso nuestro sí que nos hemos centrado, tenemos una clara visión o un claro enfoque a la renta variable temática. Tenemos listados en el mercado UCITS, en el mercado europeo, 26 ETFs temáticos. En el caso de Estados Unidos tenemos 36 y por lo tanto hemos hecho un claro esfuerzo para desarrollar esa rama. Pero no solo, además de tener productos orientados a temáticas, es decir, a renta variable que siga una tendencia, una temática en concreto de largo plazo, también tenemos otra rama de productos, otra vertiente que sería la parte de income, tenemos también la parte de commodities y también la rama de criptoactivos por la parte de los ETPs. Pero como bien comentas, Clarisa, la verdad es que en Estados Unidos somos reconocidos por la parte temática y aquí en Europa, pues que nos hemos llegado un poco más tarde, en el año 2021, pues ahí ya estamos también generando esa imagen de marca, enfocándonos a la parte temática, pero también al resto de vertientes que te comentaba. Y otra cuestión, Francisco, ¿cómo hace un ETF para reproducir la rentabilidad de un índice? Porque en este sentido, igual algunos de los asistentes pues, han oído hablar de que los ETFs pues, pueden utilizar la réplica física, la réplica sintética. ¿Podrías explicarnos en qué consisten estas dos estrategias de réplica del índice y si son igual de seguras o no? Justo, sí, la verdad es que esos son los dos tipos principales de réplica de un ETF. Nosotros nos podemos encontrar un ETF que replique el S&P 500 con réplica física. Eso significa que la gestora lo que va a hacer es comprar cada una de las compañías que componen el S&P 500 y de forma recurrente va a ir dando los rebalanceos, los cambios de activos que el S&P 500 vaya teniendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, de ahí el nombre, réplica física, porque la gestora de manera directa compra y vende los activos de forma física y de forma directa. Por el otro lado, lo que tendríamos sería otro estilo de gestión, que sería la réplica sintética. La réplica sintética lo que consiste es que la entidad gestora lo que realiza es un contrato con otra entidad para recibir el comportamiento de un índice determinado a cambio de una cesta de activos. Aquí lo que tendremos, en ambos casos, el inversor va a tener el comportamiento del S&P 500, más allá de que uno invierta con réplica física o con réplica sintética. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta qué hay por detrás. En el primero de los casos, en la réplica física, tenemos directamente las acciones y por el otro lado, tenemos un contrato hecho con una entidad, normalmente suele ser una operativa que se denomina swap,
en la cual pues tendremos el comportamiento del índice de forma directa. Ventajas y desventajas o características de cada uno. En el caso de la réplica física, podría llegar a haber ese riesgo de que la gestora, a la hora de comprar y vender valores, genere un pequeño diferencial de rentabilidad frente al índice, por el hecho de haber comprado un poco más, el hecho de haber comprado un poco menos de alguno de los activos que compone el índice. Por lo tanto, lo denominamos eso, que puede incrementar un poquito el tracking error, es lo que se denomina el diferencial entre un fondo y el índice. Por el otro lado, con la réplica sintética nos vamos a asegurar que ese tracking error, ese diferencial de comportamiento sea mínimo, pero por el otro lado podríamos tener un riesgo de contrapartida con la entidad con la que he hecho el contrato, el swap que denominábamos previamente. Por lo tanto, riesgos hay en las dos estrategias, en los dos tipos de gestión, pero es muy importante que el propio inversor tenga en cuenta lo que tiene por detrás de un ETF cuando va a invertir en él. De todos modos, os he incluido en el chat un link a nuestro blog, al blog de MyInvestor, el blog de educación financiera, en el que desarrollamos un poquito más en profundidad esta cuestión. También os dejé un link antes explicándoos un poco cómo es el producto ETF. Francisco nos lo está explicando hoy fenomenal, pero bueno, es un poco también por si queréis profundizar en estas cuestiones o incluso queréis pues echarle un vistazo y si os surge alguna pregunta, aprovechar que tenemos hoy al experto para hacérsela en el turno de preguntas. Que, por cierto, si os van surgiendo dudas a lo largo de la entrevista y las queréis ir dejando en el chat, no hay ningún problema. Ahí se quedan guardadas y las leeremos todas al final cuando abramos el turno de preguntas de los asistentes. Bueno, pues continuando con la entrevista, Francisco, la mayoría de los ETFs se limitan a imitar el comportamiento de los índices, pero también hay algunos que procuran aportar valor añadido con respecto al índice. ¿Podrías hablarnos un poco de ese tipo de ETFs que aportan valor añadido, que están relacionados con algo llamado Smart Beta, ¿no? ¿Qué es eso de la Smart Beta y cómo son ese tipo de ETFs? Justo, que es muy buena pregunta, la verdad. Es que históricamente sí que es verdad que se ha desarrollado una industria de ETFs que se podría denominar más commodity, en la que las gestoras pues generaban o lanzaban productos que replicaban un índice en particular, como hemos comentado hasta el momento, puede ser el IBEX 35, puede ser el S&P 500, el Eurostoxx, donde ahí ha habido una gran competencia en los últimos años. Sin embargo, como comentaba, también en los últimos años se ha ido generando una vertiente de ETFs que lo que buscan no es invertir en esos índices tradicionales, sino que intentan separarse un poco, irse un poco fuera de lo que es el mercado tradicional, un índice de referencia, un benchmark, e intentan generar un extra de rentabilidad generando un ETF, lanzando un ETF que replique un índice de mercado, pero que sea diferente. Esto es, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de GlobalX, en el 2010 lanzamos nuestro primer ETF temático, que poco tiene que ver, de hecho el overlap con un índice como el S&P 500 era muy bajo, y lo que intentaba y lo que intenta actualmente es invertir en compañías relacionadas con el litio y tecnología de baterías. Ese fue el primer ETF temático que lanzamos allá por el año 2010 y que buscaba un poco eso justo que comentas, esa parte de Smart Beta, es decir, invertir fuera de lo que son los índices tradicionales, fuera de lo que puede ser un benchmark de un inversor tradicional, e intentar obtener de esa manera pues una rentabilidad extra fuera del mercado global. Bueno, y ahora cuéntanos un poco de vosotros, Francisco, de Global X ETF. ¿Cuáles son vuestros ETF superventas y por qué crees que tienen tanto tirón entre los inversores? Muy bien, pues de la parte nuestra te puedo comentar que el año pasado, como los oyentes que estarán viendo el webinar, pues en lo que compete a la renta variable no fue un año bueno, en que los índices de mercado, pues muchos de ellos, o la mayor parte, acabaron en territorio negativo. Los ETFs o los productos que hemos tenido de superventas fueron más por la rama de income. En concreto,
un ETF de Nasdaq Covered Call ha sido el que, bueno, más entradas nos han generado en el último año. Y os explico brevemente en lo que consiste esta estrategia. Es una estrategia que está a largo de Nasdaq 100 y lo que hace posteriormente es vender calls at the money, es decir, una opción financiera que me va generando unas primas de manera mensual. Esto lo que me ayuda es a tener una aproximación a la renta variable, pero con un cierto sesgo defensivo, es decir, con un nivel de beta un poquito menor a 1. Estamos hablando de un rango de beta de 0,7, 0,8 aproximadamente, y que el año pasado, pues frente a un índice que está puramente largo de Nasdaq, pues nos ha ayudado a aguantar un poquito ese territorio negativo de la renta variable en 2022. Esto en cuanto a ETFs que hemos recibido entradas en 2022. Pero si hablamos de este comienzo de año, la verdad es que estamos viendo bastante interés en lo que refiere a ETFs de commodities o temáticas ligadas a commodities, sobre todo ligado a la parte de la reapertura de China. En concreto, ETFs, por ejemplo, de cobre o justamente, les comentaba previamente, de litio, pues son estrategias donde las compañías en las que estamos invirtiendo dentro de los ETFs, pues una parte relevante tiene exposición a China. No olvidemos que dentro de la cadena de valor de los coches eléctricos y en particular toda la parte de baterías de litio, China es un player muy, muy importante, de tal manera que en estas primeras semanas, meses del año, estamos viendo bastante interés por productos, como digo, como cobre o temáticas de litio y tecnología de baterías. Bueno, yo mientras ibas hablando los he ido buscando y los he ido poniendo en el chat. No sé si me he equivocado, ¿eh? Y he puesto alguno que no es. Pero bueno, por lo menos os quedáis con, si no es exactamente ese, será uno muy parecido dentro de vuestra gama. Es para que también, oye, pues si estáis oyendo a Francisco y os parece que son temas interesantes, pues para que sepáis cuáles son los productos y les podéis echar un ojo. Otra cosa que quería comentar contigo, Francisco, la gestión pasiva ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y ya mueve casi el mismo volumen de negocio que la gestión activa, ¿no? ¿A qué crees tú que se debe este boom? Pues, por un lado, lo hemos ido comentando en estos últimos minutos. El hecho de que se haya desarrollado en los últimos años es un poco también por ese lado de Smart Beta, la generación pues, de productos que se van un poco más allá de lo que son índices tradicionales. Creo que ese es uno de los puntos a tener en cuenta. Otro que también indirectamente lo hemos ido también comentando, la parte de costes. Normalmente, sí que es verdad, pues puede haber diferencias y me puedo estar equivocando en algún caso particular, pero en general los ETF suelen tener unos costes, unas comisiones de gestión inferiores a las que pueden tener los fondos de inversión, en particular los fondos de gestión activa. Como bien sabrá el oyente, quien esté viendo el webinar, existen fondos indexados que, bueno, pues ahí hay un híbrido a nivel de costes donde podemos encontrar estrategias muy competitivas también. Pero diría que eso, por un lado, la generación de productos Smart Beta, por otro lado, la parte de costes, por otro lado también lo que confiere la transparencia. En el caso de los ETFs, cualquier inversor que entre, que quiera invertir en un ETF, pues puede entrar en la web de la gestora y ver todos los holdings en los que está invirtiendo de manera clara, de manera rápida también, entrando propiamente en la web, debería tener acceso a todas las compañías en las que está invirtiendo el propio ETF. Y en último lugar, en lo que refiere a rendimiento, seguramente también muchos hemos visto esos análisis en los que la gestión activa le cuesta mantener ese alfa positivo con el paso del tiempo. Sí que es verdad que hay muchas estrategias que han conseguido batir a su benchmark de forma consistente, pero hay otras que se pueden mover con alfa positivo, con alfa negativo, y con alfa me refiero a superar o no el comportamiento de su índice de referencia. Por lo tanto, pienso que hay unos inversores que han pasado
de tener gestión activa, gestión pasiva también, por el hecho de que al final uno invierte en un ETF. Sí que es verdad que la generación de alfa cuando estamos replicando un índice tradicional es nula, tenemos un alfa 0, pero tenemos beta igual a 1, donde ahí sí que vamos a obtener siempre la rentabilidad del índice a sabiendas de que, por ejemplo, fondos de gestión activa puedan batirlo o por el contrario, no. Con lo cual, para resumir tu pregunta, diría Smart Beta, la parte de costes, hablaríamos también de la parte de retornos entre la gestión activa y la gestión pasiva, junto con la transparencia que también comentamos. Simplemente aclarar, Francisco ha utilizado la palabra alfa, que a lo mejor alguno de vosotros se ha quedado un poco, no está familiarizado del todo con este término. El alfa no es más que la rentabilidad extra que un gestor es capaz de sacar por encima del índice, más o menos, para que nos entendamos. Cuando oigáis hablar de alfa, pues de lo que estamos hablando es de ese extra de rentabilidad que el gestor es capaz de conseguir. ¿Qué pasa? Que no es fácil, no es nada fácil batir al índice y hacerlo mejor que el índice. Con lo cual, pues por ahí tiene una ventaja importante la gestión pasiva, ya sean los ETFs o los fondos indexados, porque a lo mejor no lo hacen mejor que el índice, pero tampoco lo hacen peor, ¿no? Y ya no hacerlo peor, pues es ganarle la partida a muchos gestores. Además de que efectivamente incorpora otra serie de ventajas, los costes son más reducidos, la transparencia, lo que nos está comentando ahora Francisco. Sin embargo, yo quiero también aprovechar webinars como este para inculcar esta idea, ¿no? Entre los inversores, la gestión activa y la gestión pasiva no tienen por qué ser excluyentes, ¿no? En una misma cartera pueden e incluso deben convivir ambos tipos de producto, ¿no? Porque se pueden hacer estrategias maravillosas como la Core Satellite, por ejemplo, en la que se combinan, ¿no? Productos de un tipo y productos de otro tipo. ¿Podrías, Francisco, explicarnos un poco en qué consiste esto de la cartera Core Satellite o qué tipos de estrategias pueden dar cabida a ambos estilos, a gestión activa y gestión pasiva? Sin duda, es un excelente comentario y que, bueno, muchos inversores se lo plantean. ¿Genero mi cartera o creo mi cartera con fondos o la creo con ETFs o hago un mix de ambos? La verdad es que, como bien comentas, Clarisa, la verdad, lo ideal es tener un poco de todo. La idea de carteras core y satélite, pues es algo que se ha ido desarrollando también con el paso de los años y que históricamente se basaba en tener pues una parte de tu cartera más estructural formada por pues un activo que te replique una cesta global del mercado de renta fija, otro producto o varios productos que te repliquen una cesta global del mercado de acciones y a partir de ahí pues tener pequeñas ponderaciones en diferentes activos que uno considera que puedan generar un extra de rentabilidad a lo que podemos denominar inversiones satélite. A nivel de producto, sí que históricamente también podíamos hablar de que la parte core, una parte que poco se va a mover, debería estar invertido en un producto relativamente barato y que no haga muchas locuras. Digo locuras, que no tome un tracking error muy elevado y que al final pues me genere la rentabilidad que yo espero, o al menos que espero del propio índice de mercado. Por tanto, podríamos decir que la parte estructural podría estar invertida en ETFs, en esos ETFs tradicionales que replican el comportamiento de un índice de renta fija, que replica el comportamiento de un índice de renta variable, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, esta parte core no solo tiene cabida para los ETFs, sino también para los fondos de inversión. Hay muchos fondos de inversión, ya sean fondos indexados o fondos de gestión activa con un tracking error relativamente bajito, que nos permita tener carteras estructurales y además a bajo coste. Por el otro lado, en lo que confiere a la parte satélite, tradicionalmente podríamos haber hablado de invertir en fondos de gestión activa más puros, que se denominan pues, fondos de autor, fondos que tengan una temática, un sector, una región en particular, donde busque yo ahí generar ese alfa frente a mi cartera estructural. Eso podríamos hablar de fondos de inversión de gestión activa, pero como comentábamos antes, con el desarrollo del universo de inversión de ETFs Smart Beta, y ahí es un poco donde pensamos que GlobalX puede encajar, es en esa parte satélite
en la que el inversor, además de tener su posición en S&P o en renta variable emergente, pues quiera invertir en lo que puede ser, por ejemplo, litio, infraestructura de Estados Unidos, cloud computing, ciberseguridad, diferentes temas que están no con un porcentaje muy, muy elevado, pero sí tiene presencia dentro de la cartera y con esa expectativa de generar un extra de rentabilidad. Todo lo que viene de la parte satélite, sí que no, idealmente debería tener un overlap relativamente bajo frente a la cartera estructural, porque si no lo que estaríamos haciendo sería duplicar posiciones entre un grupo de activos y otro grupo. Por lo tanto, sí que es verdad, se hablaba tradicionalmente de cartera estructural ETFs, cartera satélite, fondos de inversión de gestión activa, pero con el paso del tiempo, tanto por un lado como por otro, podemos encontrar diferentes alternativas. Muy bien, pues vamos a pasar ya a la última pregunta de la entrevista. Después abriremos el turno de preguntas de los asistentes, que además ya nos han ido dejando algunas dudas en el chat. Por cierto, que una de las cosas que nos preguntan es si va a haber repetición de este webinar, si va a estar disponible la grabación, entiendo. Y sí, os confirmo que como con todos los webinars de MyInvestor, además de emitir en directo, luego colgamos la grabación en el blog al día siguiente, tanto la grabación como el podcast, que algunos de vosotros los preferéis escuchar, ¿no? Así que no os preocupéis que los que si os tenéis que ir o si alguno de vosotros se lo está perdiendo, mañana ya lo vais a tener disponible. Y bueno, pasamos ya a la última pregunta, que es ¿qué consejos, Francisco, le darías a un inversor particular que se iniciase en la inversión en ETFs? Aquí permíteme que ponga una primera aclaración que puede resultar muy obvia, pero bueno, que no todo el mundo tampoco lo tiene en la cabeza, y es que los ETFs se compran a través de un broker, que no es, aunque sean fondos de inversión también, pues no se suelen, no es lo mismo, como no son exactamente lo mismo, pues puede haber plataformas de fondos en los que compramos fondos de inversión, pero en los que no podemos encontrar los ETFs, ¿no? O sea, los ETFs los compramos en los brokers, ¿no? En el mismo tipo de sitios donde compramos las acciones. De hecho, os voy a dejar en el chat el link al broker de MyInvestor. Obviamente hay muchos otros en el mercado, pero bueno, ahí pues podréis encontrar los ETFs que tenemos nosotros a vuestra disposición, entre los cuales, por supuesto, se encuentran los de Global X, pero muchísimos otros proveedores también. Y bueno, retomando la pregunta que te hacía, Francisco, ¿qué consejos le darías a ese inversor particular que se siente interesado por este producto, pero que no tiene ni idea, no sabe ni por dónde empezar? ¿Qué consejos le darías? Justo, la verdad es una pregunta que tiene diferentes vertientes, ¿no? La verdad que cuando un inversor se plantea invertir en ETFs, lo primero que tiene que saber, sin duda, es su perfil de riesgo. Es decir, o la etapa vital en la que se encuentra el ciclo de vida, pues todos sabemos, pues cuando comenzamos a trabajar, comenzamos a generar ingresos, llegamos a un nivel de ingresos máximos en la edad más o menos media, un rango medio, y luego en la etapa de jubilación, pues sí que esos ingresos se reducen y por lo tanto también tenemos que tener en cuenta pues conceptos como la esperanza de vida, tener en cuenta temas de planes de pensiones, pues diferentes características o puntos que debemos considerar a la hora de conocer nuestro perfil de riesgo y por lo tanto saber, oye, yo puedo invertir toda mi cartera en renta variable, la tengo que invertir una parte en renta fija, qué porcentajes debo asignar a cada uno de estos grupos principales. Ese sería el primer punto, que es común tanto en lo que refiere a fondos de inversión como también a ETFs. En particular, en lo que sí me gustaría enfatizar en la parte de ETFs es, por un lado, analizar todas las alternativas que tiene el inversor a la hora de invertir en un producto. Es decir, si quiero invertir en S&P 500, en un ETF que replique el comportamiento del S&P, pues analizar todas las gestoras, todas las alternativas que puedo tener a mi disposición. No contratar o no suscribir el primer producto que vea. Por otro lado, conceptos que hemos ido viendo a lo largo de esta sesión. En primer lugar, pues evidentemente la parte de costes es muy relevante de cara a los, pues, ojalá rentabilidades futuras positivas que pueda generar el inversor.
Por otro lado, también el concepto que hemos visto de réplica, que el inversor sepa muy bien si está invirtiendo en un ETF de réplica física o de réplica sintética, con los riesgos, ventajas, características que hemos ido también comentando previamente. Un punto muy importante, dar seguimiento, que es algo que en muchas ocasiones no se enfatiza, pero es algo muy, muy importante. Dar seguimiento a las inversiones que tiene cada inversor, vale la redundancia, es muy importante, de forma no quizás diaria, pero sí de forma recurrente, ver en qué productos estoy invertido, qué es lo que está pasando, entender por qué un ETF de renta variable china o de renta variable europea o de cloud computing está teniendo mejor o peor comportamiento, es algo que me va a ayudar a mí a saber qué está pasando con mis inversiones. Por lo tanto, diría que en primer lugar, conocer muy bien el perfil de riesgo que tiene el propio inversor. En segundo lugar, tercero, las características típicas que hemos hablado de los ETFs y que debemos de entender, ya sea el tipo de réplica, a nivel de costes, pues intentar que sea, no que tenga que ser el más barato, sino el más eficiente para la inversión que quiero realizar. Y por otro lado, dar seguimiento a las inversiones que tengo en el momento actual para, bueno, no caer en el error o en dejar una inversión en el olvido, que pase el tiempo y con el paso de los meses, años, pues uno no sepa muy bien lo que ha pasado con mis inversiones y que se pueda llevar una sorpresa. Puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Por lo tanto, contar también con pues, un asesor financiero en el caso de que el propio inversor no tenga tiempo, sí que es algo aconsejable para los propios inversores, en este caso particular de ETFs, pero creo que también para el inversor que vaya a invertir en fondos de inversión de gestión activa. Y haciendo un pequeño paréntesis, la verdad que todo lo que son los podcasts que vosotros publicáis, por lo menos para mí son súper útiles porque muchas veces que estoy trabajando me los pongo y es algo muy útil, pero bueno, para ir formándote mientras estás trabajando o en cualquier otro momento del día. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Francisco. Mira, como lo ha dicho Francisco, os voy a poner aquí el link de los podcasts educativos que hacemos en el blog de educación financiera de MyInvestor. Y oye, pues igual a vosotros os resulta útil también. Los tenemos sobre todo tipo de conceptos de finanzas personales, bolsa, fondos de inversión, incluso conceptos básicos de economía y de macroeconomía. Y es de todos los contenidos que hacemos de educación financiera, este posiblemente es el más divulgativo, porque además son podcasts muy, muy cortitos, pensados para que te tomes un café y aprendas qué es la renta fija o qué es... Así que, bueno, si os apetece, pues ahí lo tenéis también. Y abrimos ya el turno de preguntas de los asistentes para bueno, a ver si podemos aclararles un poquito las dudas que les han ido surgiendo. La primera pregunta que hacen, Francisco, es el importe mínimo para invertir en un ETF. Hay una persona que dice, oye, mira, yo quiero empezar, pero de momento querría empezar con una cantidad de dinero pequeña, ¿no? ¿Cuál es el mínimo para invertir en un ETF? Entiendo que el precio de un título, ¿no? De una acción. ¿Y cuánto puede llegar a cotizar una acción de un ETF? ¿O depende mucho del ETF? Pues ahí depende mucho del ETF. Normalmente, o la idea de las participaciones que tiene cada gestora, que cada una pues es diferente, sí que se busca tener un objetivo de un precio que sea relativamente bajo para que propiamente el inversor, pues en este caso retail, como podemos ser cualquiera de nosotros, pueda acceder de forma directa. Eso es algo pues común que bueno, en el caso de las acciones, suele darse el caso también de que las acciones con un precio muy elevado pues pueden tener cierto menor nivel de negociación de los que pueden tener las acciones con un precio inferior. Evidentemente con unos mínimos, sin pues que vaya a ser una acción con muchísimo volumen de negociación y que genere una volatilidad excesiva al activo. Pero bueno, que podríamos estar hablando de 5 euros, de 10 euros. O sea, que tengan estas cifras en la cabeza también los inversores, porque de hecho, no sé a ti, Francisco, pero a mí muchas veces amigos míos incluso me dicen, no, yo no invierto porque no tengo dinero, porque tienen esa concepción de que invertir en lo que sea. Es algo como para gente que realmente tiene unos ahorros abultados, ¿no? Tiene realmente mucho dinero
y hasta que no acumulas una buena cantidad de dinero no puedes invertir. Y en realidad puedes invertir desde cantidades muy, muy, muy pequeñas. Pues a lo mejor te compras, hombre, no es lo suyo, ¿no? Tener nada más que la acción de un ETF. Al menos ten 4 o 5, ¿no? Haz tu carterita diversificada. Pero incluso así, incluso una carterita diversificada, a lo mejor con 100 euros, podrías tener una cartera diversificada de ETFs o de fondos de inversión, porque es que hay muchos que cotizan con precios muy reducidos, o sea, 5, 10, 15, 20, 50, y, y lo mismo con los fondos de inversión. O sea, os sorprenderíais de lo pequeños que son los mínimos de inversión en muchísimos productos financieros, incluidos los ETFs. Así que no tenéis más que buscarlos, si son ETFs en el buscador del broker o si son fondos de inversión en el buscador de fondos, y comprobar cuál es el mínimo y veréis bueno, que lo que queréis es probar y ver cómo evoluciona y un poco empezar a trastear, como si dijéramos, pues se puede hacer desde muy, muy poco dinero. Justo, y ahí por añadir un pequeño comentario, seguramente cuando un inversor pues, se plantea realizar una inversión, no sabe si es el momento adecuado de entrar o no. La verdad que desde nuestro lado siempre hemos recomendado hacerlo de forma progresiva y eso es resultado también de invertir pequeñas cantidades con el paso del tiempo. Porque si alguien, por ejemplo, hubiera invertido justo el día antes del estallido del COVID, en marzo de 2020, pues se hubiera llevado un fiasco muy importante. Por eso nosotros sí que defendemos esa inversión paulatina con el paso del tiempo y como comentas tú, no tienen que ser cantidades ingentes de dinero. Simplemente uno puede realizar aportaciones periódicas con el paso del tiempo y que al final, por el efecto, pues, un concepto que es la capitalización compuesta, uno va generando mayores retornos con el paso del tiempo, pero haciéndolo poco a poco, que no tienen que ser cantidades súper elevadas, sino puede ser 50, 100 euros al mes, cada X meses. Y que coincido contigo justo lo que tú comentas. Sí, no, muy interesante esto que estás comentando de las aportaciones periódicas. También eso es algo que nosotros intentamos inculcar en MyInvestor porque creemos que es la mejor forma de ahorrar, de comprometerse con uno mismo y con su meta financiera. La mejor forma también de neutralizar el market timing, eso que tú comentas de a ver si voy a entrar en el mercado en el peor momento. Bueno, pues para evitarte ese disgusto de estar entrando en el peor momento, porque no se sabe nunca si estás entrando en un buen momento o en un mal momento, eso no lo sabe nadie. Entonces, la mejor manera de neutralizar ese riesgo es entrar poquito a poquito y a veces entrarás más caro y otras veces entrarás más barato, pero neutralizas, ¿no? ese impacto de entrar en un momento bueno o malo. O sea, las aportaciones periódicas tienen muchísimas ventajas y sobre todo esta ventaja que comentamos de que te estás comprometiendo contigo mismo, aunque sea una cantidad pequeña al mes, y estás haciendo este efecto bola de nieve, que es el del interés compuesto. El interés compuesto despierta mucho interés en nuestros clientes y en mucha gente que nos escribe al consultorio del blog y a las redes sociales, porque son conscientes, ¿no? Han leído que el interés compuesto, es más correcto hablar de capitalización compuesta, es verdad, pero han leído pues, que es una cosa como muy poderosa, que a largo plazo obtienes muchísimas ganancias y no acaban de entender muy bien en qué consiste, ¿no? Incluso nos preguntan, oye, ¿en qué productos tengo que invertir para beneficiarme del interés compuesto? Y no se dan cuenta de que lo importante no es el producto, que prácticamente todos los productos se benefician de este efecto, ¿no? Sobre todo aquellos que cotizan o que invierten en activos cotizados, sino que la gracia está en el largo plazo. Y ya si a ese largo plazo le sumas las aportaciones periódicas, pues es la bola de nieve que va cayendo y se va haciendo cada vez más grande y va recogiendo nieve por el camino y se va haciendo más grande y lo que empezó siendo una bola pequeñita, al final se acaba convirtiendo en una luz, ¿no? O sea que aunque sean cantidades muy pequeñas, merece muchísimo la pena y productos como los ETFs pues permiten hacerlo porque ya os digo que los mínimos son muy, muy, muy asequibles. Preguntan también, Francisco, en algunos casos, algunos ETFs sí que presentan divergencias con el índice al que replican, cosa que a priori no debería suceder. ¿Cómo es que sucede eso y cómo se puede solucionar? Preguntan. Vale, ahí siempre va a existir un pequeño diferencial para, bueno, los asistentes que estén viendo. El ETF que replica, por ejemplo, un ETF de una gestora, replica el S&P 500. El índice que está replicando siempre va a estar exento de gastos. Por lo tanto, viendo el comportamiento del índice, imaginemos
que en un año de estanco, en el año 2022, el índice ha generado una rentabilidad del 10%. Si mi ETF tiene un coste de 50 puntos básicos, es decir, el 0,50%, lo que habrá hecho mi ETF habrá sido un 9,5. Es decir, se habrá generado un pequeño diferencial a lo largo del año, pero que es por el efecto de los costes, no porque el ETF haya hecho una gestión mala del producto, sino que partimos de un mínimo diferencial que siempre se va a generar derivado del efecto de los costes. Ya os digo que, bueno, ese diferencial es muy bajo, el tracking error que se genera es muy bajo. Cuando pueda haber mayores diferencias, se pueden llegar a generar, por un lado, en el caso de la gestión por réplica física, como digo, en el que la gestora puede llegar a hacer ciertas compras o ventas que no son las correctas o que no ha acertado al 100% con los activos que tenía que comprar para replicar el índice y se pueda generar un poquito de gap. Eso en cuanto a la réplica física. Y luego, algo que puede aplicarse tanto a la réplica física como sintética, podría ser también movimientos muy elevados de entradas o salidas de patrimonio, en el caso de que estos participantes autorizados no hayan actuado de forma correcta o no hayan generado esa liquidez necesaria que podría necesitar el ETF. Que eso al final pues ocurre tanto con lo que refiere a fondos de inversión como a la parte de ETFs también. Luego nos preguntan también, Francisco, por los ETFs de criptoactivos, que ya sabes que el mundo cripto despierta mucho interés. Preguntan si tenéis ETFs de criptoactivos, ¿tenéis vosotros dentro de vuestra gama? Y si son con respaldo físico, es decir, compraventa del propio activo, y en caso de que sean con respaldo físico, preguntan ¿cuál es vuestro liquidity provider? ¿Qué comisiones tiene y qué liquidez suelen tener dichos ETFs? Justo, sí, la verdad que todo el universo de criptoactivos pues ha tenido una fama se ha generado mucho interés en los últimos años. Y por el lado nuestro de GlobalX tenemos pues dentro de los activos digitales, como lo llamamos nosotros, dos gamas diferentes. En el caso de la inversión directa en criptoactivos, no existen ETFs de forma, no tenemos de forma directa ETFs, sino lo que tenemos son los que se denominan ETPs, Exchange Traded Product, que ahí sí invertimos de forma directa en los criptoactivos con ese respaldo físico de las criptodivisas que hay por detrás. Por el otro lado, lo que tenemos son ETFs, como por ejemplo puede ser un ETF de blockchain. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que tenga una correlación relativamente elevada con el comportamiento de criptodivisas que negocian pues, niveles elevados, como puede ser el Bitcoin, lo que estamos invirtiendo es en compañías, es decir, acciones cotizadas que tengan relación con la temática del blockchain, ya sea pues desde compañías mineras, compañías que utilicen la tecnología del blockchain para sus procesos, para su propio negocio, pero no podemos dejar de hablar de que son compañías cotizadas. Por lo tanto, tendríamos esas dos alternativas diferentes. Por un lado, la parte de inversión directa en criptoactivos vía los denominados ETPs. Y por el otro lado, la inversión indirecta, que nosotros pues somos partidarios de hablar de blockchain y no hablar de invertir en un producto que tenga relación tanto con criptodivisas, que sería la parte de blockchain y que son compañías que tienen relación con toda la tecnología, con toda la temática que tiene que ver con la tecnología de bloques o blockchain. Preguntan también, esta ya es más sencillita, si disponéis de ETFs apalancados y de ETFs inversos. Antes de nada, no sé si podrías aclararnos qué es una cosa y qué es la otra. ¿Qué es un ETF apalancado y qué es un ETF inverso? Muy bien, sí, muy buena pregunta. En el caso de los ETFs inversos, de manera teórica, lo que está haciendo es replicar el comportamiento inverso de un índice. Es decir, si yo quiero invertir en el S&P 500, invertiré en un fondo que está largo, es decir, una posición positiva en el S&P 500,
pero si quieren invertir en un producto inverso, me va a generar la rentabilidad contraria a la que haga el S&P. Es decir, si el S&P sube un 2%, en mi ETF inverso voy a perder un 2%. Y sin embargo, si el ETF del S&P 500 o el índice S&P 500 pierde un 2%, yo voy a ganar un 2%. Eso sería un producto inverso. Y un producto apalancado significa que yo voy a multiplicar mi ganancia por tanto apalancado como esté yo. Es decir, yo puedo estar en un ETF largo de S&P 500 multiplicado por 2. Si el S&P 500 genera un 2% de rentabilidad, mi ETF generará un 4%. Es decir, el doble de rentabilidad de la que generó el índice de referencia, tanto para bien como para mal. Y en el caso nuestro, dentro de GlobalX, no tenemos esa tipología de productos, productos inversos o productos apalancados. Como comentaba, sí que tenemos estrategias pues, que tienen opciones financieras, como es la del Nasdaq Covered Call, y también pues, todo el resto de gama de productos temáticos, de commodities, pero que son posiciones largas y sin estar apalancados. Bueno, comentaros que en el broker de MyInvestor podéis encontrar ETFs de distintos proveedores. Uno de ellos es GlobalX, pero bueno, también hay otros proveedores y sí que hay proveedores que facilitan ETFs inversos y apalancados. Pero bueno, a nivel teórico, que sepáis que efectivamente existe esta posibilidad, la de encontrar ETFs o bien que apuestan a la baja, ¿no? por la caída de un índice, o bien apalancados, ¿no? Que multiplican por 2, por 3 el comportamiento de este índice. Y hablando también de las distintas posibilidades que ofrecen los ETFs, otra cosa que nos preguntan es si hay ETFs que repliquen, por ejemplo, el tipo de interés de las letras del Estado en España o en otras jurisdicciones. Yo creo que ETFs que repliquen el comportamiento de las letras del Tesoro español, concretamente el Tesoro español, a mí no me suena a que haya ninguno, pero de tipos del Tesoro americano seguro que hay. No sé si vosotros tenéis en vuestra gama, pero vamos, tiene que haber de otros proveedores fuera de toda duda. Justo, ¿No? a mí pilláis también porque yo de letras del Tesoro español me cuesta conocer que exista algún producto, algún ETF, pero como comentas tú también, TIPS o renta fija gubernamental estadounidense, 10 años, tanto Estados Unidos como Europa y en particular, por ejemplo, Alemania o incluso España, Italia, sí que hay productos tanto desde la gama de fondos de inversión como de la gama de ETFs que repliquen toda esa parte de renta fija gubernamental. Eso, a la hora de buscarlos, ya os digo, letras, no creo que haya ninguno específico de letras españolas. Pero si ponéis T-Bills, T-BILLS, que es como se llaman a las letras, entre comillas, del Tesoro americano, pues con ese nombre seguro que vais a poder encontrar ETFs vinculados a este tipo de emisiones de deuda, ¿no? Así de corto plazo. Preguntan también, Francisco, ¿cuáles son las diferencias entre los ETFs de acumulación y los ETFs de distribución? Que además la explicación que nos des nos va a valer tanto para ETFs como para fondos de inversión, porque es lo mismo, ¿no? Al final son dos clases de un mismo fondo, o sea, dos modalidades de inversión, como si dijéramos, que se pueden aplicar tanto a mundo ETFs como a mundo fondos de inversión. Entonces preguntan, diferencia entre acumulación y distribución e incluso te preguntan cuál sería la mejor. Justo, pues justo como comentas tú, una explicación sirve para los dos, o sea que ahí solo hay que estudiarlo una vez. En el caso de la réplica, en el caso del reparto, en el caso de un ETF que sea de clase de distribución, puede ser de reparto también. Imaginémonos un ETF que invierta en acciones de elevado dividendo. Aquí, cuando invirtamos en la clase de distribución, yo lo que tendré es de forma recurrente, sea cada mes, cada 3 meses, cada 4 meses, un reparto de esos dividendos que me ha ido generando las compañías con el paso del tiempo. Puede ser la totalidad de los dividendos o puede ser también un porcentaje determinado que la gestora determine repartir en cada momento del tiempo. Puede ser un 1, un 2%, un 3%, dependiendo de lo que haya fijado la propia gestora. Por el otro lado, lo que tendremos es la clase de acumulación, por el contrario,
en la que esos dividendos que se han ido generando por parte de las compañías, en lugar de repartirlo al inversor final, lo que se hace es volver a invertirlo. En lugar de repartírmelo a mí, lo que hace es mantenerlo y reinvertirlo en el capital que yo tenía previamente invertido. Aquí lo que nos vamos a aprovechar nuevamente es de ese concepto de capitalización compuesta, en la que yo voy a reinvertir los flujos que se me van generando con el paso del tiempo. Una particularidad de las clases de reparto o clases de distribución es que yo en el momento que genero ese reparto de esa renta voy a tener que tributar. Algo que no ocurre con el caso de las clases de acumulación. Por lo tanto, diferencia principal es el de reparto de rentas, tanto en el caso de la renta variable, que se me reparte un dividendo, o en el caso de la renta fija, que se me puede repartir lo que podemos denominar un cupón, que al final viene a ser el homólogo entre la renta fija y la renta variable. Es decir, una renta que se me genera con el paso del tiempo y con una que está fijado por parte directa de la gestora. Preguntan también, sí. ¿Qué es mejor? No hay ninguno mejor, depende Sí. del cliente, del inversor. Hay algunos clientes que lo que desean es generar rentas porque particularmente necesiten generarlas y por eso les puede servir, les puede ser de utilidad. Por el otro lado, si uno lo que quiere es reinvertir las rentas que se me generan y no tengo previsión de vender en corto plazo, pues manténlo e invierte en activos de acumulación, en clases de acumulación, porque vas a reinvertir todos los flujos que se te van generando. Efectivamente, depende un poco de cuál vaya a ser tu estrategia, si quieres ir cobrando tus rentas o si la fiscalidad para ti es más prioritaria. Nos preguntan también, ¿para cuándo un buscador de ETFs en MyInvestor? Bueno, pues tenéis toda la razón. La verdad es que estamos, de hecho, desarrollándolo porque consideramos que va a ser una opción bastante interesante para vosotros, para que podáis localizar los ETFs que más os gustan, de los que estamos hablando hoy u otros que os puedan interesar. Y bueno, pues que estamos en ello y dentro de muy poco lo vamos a poder incorporar a nuestra web para que lo tengáis. También preguntan cómo funcionan las comisiones en la compra y en la venta y más o menos como de qué cuantías estaríamos hablando. ¿Cómo va este tema de la comisión de compra-venta en un ETF? Bueno, ahí seguramente desde MyInvestor sepáis dar una respuesta más adecuada o más correcta en cuanto a cantidades, pero siempre lo que suele ocurrir es que cuando uno va a invertir en un ETF, se le suele cobrar por el patrimonio que esté invirtiendo, por el nivel de inversión que realice. En algunos casos, pues hay ciertas escalas en las que a mayor cantidad de inversión, pues se me aplica una comisión menor, pero suele ser, como digo, sobre el patrimonio que estemos invirtiendo, tanto para la venta, tanto para la compra, perdón, como también en el caso de la venta, junto con esas comisiones que pueden existir también, que denominamos custodia, como puede ser en el caso de las acciones o de los ETFs. Bueno, en el caso de MyInvestor, comunicaros que nosotros nada más que aplicamos una comisión que es del 0,12%, 0,12 para la compraventa y ya está. No ponemos comisiones ni de depositaría, ni de custodia, ni de mantenimiento, ni de nada más. De hecho, el link que os he pasado antes, el del broker, pues ahí podéis ver toda nuestra política de comisiones, que es muy transparente y las mismas comisiones que aplicamos a las acciones son las que aplicamos a los ETFs, con lo cual ahí ya lo vais a ver muy claramente. Lo único, bueno, hay una comisión de cambio de divisa también, lo digo para aquellos de vosotros que quieran comprar los ETFs en dólares y esta comisión de cambio de divisa sería del 0,3, ¿no? Del 0,30%. Pero bueno, para un ETF en euros, el 0,12 la compraventa y ya está, no habría absolutamente ninguna comisión más que añadir. Y ya por último, preguntan sobre los ETFs de semiconductores. Pregunta la persona que, bueno, si crees tú que puede ser un buen momento o no, pues no sé si vosotros tenéis una visión de mercado a este respecto o estáis notando más demanda o menos demanda o qué visión tienes un poco de este tipo de producto. Sí, buena. La verdad que en el caso de, bueno, partimos de que dentro del universo de productos de semiconductores hay mucha variabilidad y hay empresas, hay gestoras que tienen fondos de inversión o ETFs que invierten directamente puro
en empresas de semiconductores, otras compañías, otros fondos o ETFs que invierten en compañías que se aprovechan de las tecnologías que se generan dentro de los semiconductores y generan de ahí una cartera. Desde nuestro lado y como un poco visión de la casa, sí que hemos visto que con los problemas de las cadenas de suministro, pues estos tipos de activos sí que se han visto más castigados de alguna forma por, como digo, problemas de la cadena de suministros que hemos tenido a lo largo de los últimos años, año y medio aproximadamente. En el momento actual sí que estamos viendo de forma particular que esa reapertura de China que se pueda estar dando en el momento actual después de esos casos de COVID que han habido, justamente estos días que mostraban esos objetivos de crecimiento del 5% aproximadamente, un poquito menos de lo que se podía esperar unos meses atrás, pero que en todo caso confirmaría esa reapertura y por lo tanto esa mayor distensión de lo que son las cadenas de suministro y que por tanto compañías que estén ligadas a todo lo que confiere la cadena de suministro puede ser bueno para el inversor a nivel de comportamiento, pueden entrar semiconductores, pueden entrar también todo lo que comentaba antes del universo de cobre, toda la parte de litio, la parte de e-commerce también en particular, todo lo que sea reapertura de China pensamos que puede ser bueno para la economía global y por tanto a temáticas como las que comentamos. Muy bien, bueno, pues con esta pregunta damos por terminado ya el turno de preguntas de los asistentes. Simplemente, antes de terminar el webinar de hoy, recordaros, como os decía antes, que la grabación estará disponible a partir de mañana en el blog de MyInvestor, el blog de educación financiera, donde además vais a poder encontrar todo tipo de contenido divulgativo, no solamente sobre el producto ETF, sino sobre bolsa, mercados, fondos de inversión, estrategias de inversión, etcétera. Y además los tenéis en todo tipo de formatos. Tenéis podcasts, posts, vídeos, webinars, tenéis un consultorio incluso al que podéis escribir si tenéis dudas y si queréis incluso podéis apuntaros a nuestra newsletter para que os vayamos actualizando con todos los contenidos nuevos que vamos subiendo. Así que, bueno, pues por mi parte simplemente agradecerte a ti, Francisco, que nos hayas acompañado hoy, Francisco Lomba, Product Specialist Associate de Global X ETF. Muchísimas gracias. Carissa, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Yo creo que ha quedado bastante bien, mucho para ver para el inversor que bueno, quiere informarse un poquito más de ETFs y encantados de bueno, colaborar con vosotros en este webinar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.